En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, ya a 18 minutos de las 9 de la mañana estamos saludando a Pablo Rebolledo, sociólogo, militante de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos, Lesley, Álvaro, también a Paz. Espero que sea una muy buena semana, esta semana corta. Muchas gracias. Saludamos también con igual afecto a Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. Paz, buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, Lesley, por supuesto Pablo, y a todos quienes nos escuchan en este lunes despejado en esta linda ciudad que es Concepción, en nuestra ciudad Concepción. Ya aquí abre los fuegos entonces a la discusión política de la mañana. Lesley Briceño. Hola Pablo, hola Paz, ¿cómo están? Sí, un lindo día acá en Concepción. Ojalá que se mantenga porque parece que la primavera al fin llegó. Bueno, en realidad ya llevándolos a materia de política de lo que se viene en las próximas 2 semanas, la discusión que entró en una recta final de las campañas especialmente. Lo conversábamos la semana pasada, si es que no me equivoco, esta campaña un poco más agresiva que empezó a utilizar el a favor con el que se jodan, o también un eslogan de yo voy a votar a favor, un poco haciendo un análisis un poquito más de la contingencia, que tiene que ver un poco con lo que ha ocurrido en este eslogan que se ha utilizado más y que tiene que ver un poco quizás con lo cotidiano, los que se jodan por lo que pasó y lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Algunos hablan incluso de una lógica plebiscitaria que está tomando esta campaña. Entonces les quería preguntar sobre específicamente que en las últimas encuestas pareciera ser que el a favor ha estado ganando ciertos espacios, pero de acuerdo a algunos analistas, en ese sentido voy a citar a Pepe Out, no le alcanza todavía a la favor para poder ganarle al en contra. Y después de un análisis que él realiza en la segunda, junto con otros analistas políticos, que en este momento se me olvidaron quiénes más participaron, un poco pareciera ser de que de las últimas encuestas que se lo alcanzaron a publicar antes de este silencio, está ganando el en contra por un 59% y el a favor solamente llegaría cercano a un voto al 50%. Entonces, Paz, quería partir contigo. Al 40 en este caso. Claro, perdón, al 40. Paz, quería partir contigo. Un poco cómo se ve este avance significativo de la campaña de la favor, pero pareciera ser que les falta todavía. ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a utilizar en estas 2 últimas semanas? Bueno, a mí me parece que todavía existe, y así lo han señalado incluso también algunos encuestólogos de renombre de la plaza, digamos, ayer particularmente en Tolerancia Cero, los dos, Roberto Isixson, y no recuerdo el nombre el de Criteria, pero también estaba ahí, Valdivieso. Gracias, sí, a mí también se me había olvidado. Bueno, ellos dos señalaban algo que yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, y es que existe un bolsón importante de personas que van a participar en esta elección un poco obligadas, atendido la obligatoriedad del voto, y que no han definido su voto todavía y que podría ser bastante sustantivo lo que suceda en las próximas semanas, Lesley. Ahora, a mí me parece que sí efectivamente va a ser muy determinante lo que suceda en la contingencia, porque es claro que en nuestro país, y también vamos a estar, me parece, de acuerdo en eso, tenemos crisis en distintos ámbitos. Crisis en materia de educación, crisis en materia de salud, ¿verdad?, con las listas de espera y el tema de la caída de las ISAPRES frente a la inacción del gobierno. También tenemos la crisis de inseguridad y no vemos de ninguna manera algún camino que ofrezca el oficialismo, es decir, el gobierno de Gabriel Boric. Y en ese contexto, entonces, la propuesta del Consejo sí ofrece una alternativa importante. ¿En qué sentido? A sacar del estancamiento a nuestro país, a sacarlo del status quo y de esta sensación de estar congelados, pero derritiéndonos más bien desde hace 4 años, desde la Revolución de Octubre del año 2019. Eso es un punto que a mí me parece importante destacar, porque frente a la inacción del gobierno existe un Consejo que propone un camino, no un plan de gobierno, pero sí un camino que con el voto favorable de la mayoría de los chilenos le ordenará
al Parlamento y le ordenará al presidente de la República a agilizar y a presentar una serie de proyectos de ley que sin duda van a ser una contribución importante a enfrentar las distintas crisis que ya mencioné vigentes lamentablemente en nuestro país. Eso por una parte. Y segundo, a mí me parece importante destacar otra cosa. Y es que a veces cuando uno se pregunta por qué razón la izquierda vota en contra hoy día, aparte de la mayoría de la izquierda vota en contra hoy día, sin perjuicio de que hay personas que han saltado el Rubicón a posicionarse la opción a favor, porque sin duda es la opción que saca a Chile del estancamiento y de la incertidumbre. Tiene que ver con una cosa clave, y es que la izquierda sabe y la izquierda conoce muy bien la debilidad actual de la Constitución vigente por dos motivos. Uno, por un tema de quórum, ¿verdad? Y segundo, por un tema de lealtad al texto constitucional vigente, que no existe lealtad por parte de la izquierda a la Constitución vigente, de manera tal que para ellos es muy simple saltársela una y otra vez como lo han hecho en el último tiempo. Entonces, frente a la debilidad de la Constitución vigente, es efectivo que se han dado 500 volteretas para justificar que están defendiendo la, comillas, Constitución de los cuatro generales, porque saben que frente a la debilidad de esta es posible iniciar un nuevo proceso constituyente, tal vez no durante este gobierno, porque la verdad es que este gobierno ya no tiene espacio para eso, ni espalda, ni votos, ni apoyo, ni legitimidad suficiente para hacerlo, pero sí al poco andar. Y eso a mí me parece importante dejarlo patente y dejarlo en evidencia, porque así no solo lo han señalado distintos dirigentes del Partido Comunista, sino que también, por ejemplo, Francisco Vidal en distintos debates que se han realizado en el último tiempo. La Constitución vigente está lamentablemente debilitada por los quórum, por la falta de lealtad constitucional, y ofrece eventualmente la posibilidad de iniciar un nuevo camino socializante y refundacional de la sociedad chilena, como el que rechazamos ampliamente el 4 de septiembre, y es por eso una de las razones más relevantes para poder poner término a este proceso el 17 de diciembre con el apoyo ciudadano y por supuesto con el voto mayoritario de los chilenos a favor, y que nos están escuchando en este momento en un número importante de ellos indefinidos todavía. Bueno, esta es una de las razones fundamentales para no darle el gusto al gobierno ni a aquellos que quieren y aspiran a refundar el país, Leslie. Oye, antes de darle la palabra a Pablo, ¿cuándo se ha saltado la Constitución? Porque dijiste numerosas veces se ha saltado la Constitución del gobierno. Dos nomás, yo dos veces. ¿Ah? Dos ejemplos. ¿Cuándo se ha saltado la Constitución el gobierno? Sí, claro, mire, yo le puedo decir que en materia, por ejemplo, de ¿cómo se llama esto? Retiros, fue uno de los casos más emblemáticos antes de ser los gobierno. Parlamentarios. Sí, claro, pero con ocasión de los parlamentarios de este gobierno. ¿O me equivoco? Y también los de Chile Vamos que votaron los retiros a favor. Sí, claro, y los reprocho enormemente, porque me parece a mí, yo soy una de las personas que estuvo siempre en contra de los retiros. La verdad es que sí, numerosos políticos transversalmente se han saltado la Constitución vigente y no me parece que sea adecuado hacerlo, y más aún frente a la debilidad de la Constitución actual. Entonces no podemos permitir que efectivamente los políticos, algunos incluso transversalmente, se salten las reglas que están definidas precisamente para poner un límite al poder del Estado, estimado Álvaro. Leslie. Pablo, en ese mismo sentido, algo que señala Paz, que es bastante significativo y que lo vimos en el proceso del 4 de septiembre, que tiene que ver con la contingencia. Probablemente debido a los actos que ocurrieron en Valparaíso previo al cierre de campaña del apruebo, en ese momento mucha gente que era indecisa tomó la decisión de votar por la otra alternativa. Y algo que señaló Paz y lo señalan también todas las encuestas es que los indecisos van a ser los clave, el actor clave en esta campaña y obviamente en el proceso plebiscitario del día 17 de diciembre. ¿Cómo enfrentar a los indecisos en un contexto que pareciera ser que el gobierno se sigue disparando en los pies, tiene sacado comentarios poco adecuados? Hemos visto lo que es el caso Convenios, que ha estado salpicando bastante, no solamente en regiones, sino que al gobierno propiamente tal. Miremos, si bien era en otro contexto, el allanamiento al Ministerio de Vivienda la semana pasada, claramente que eso va a afectar. ¿Cómo enfrentarse a la contingencia y cómo trabajar en los indecisos, que van a ser los que van a definir la elección? Bueno, creo que la opción del en contra, pensando en cómo puede afectar la contingencia y en torno a los indecisos, ha sido la opción política más transversal probablemente desde hace muchos años. O sea, existe una izquierda por el en contra, existe un centro por el en contra, existe una derecha por el en contra, existe incluso, diría yo, una extrema derecha por el en contra.
Entonces, perdón, también con diferentes matices, porque no podemos pensar que Rojo Edwards, que va por el en contra, que es algo que después quiere ya preguntarle a Paz, que Rojo Edwards tiene la misma lógica de el en contra del Partido Comunista, en ningún caso. No, claro, porque los plebiscitos constitucionales no votan un programa de gobierno. Y eso lamentablemente no lo entendió el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, y tampoco lo entendió el sector que lideró el proceso constitucional anterior. Cuando hay un texto tan programático como el que tenemos hoy, evidentemente hay distintos motivos para estar en contra, y de ahí la transversalidad. Entonces, había una reflexión que yo hacía, sobre todo pensando en la gente de derecha que está por el en contra, que otras personas del Partido Republicano, que ni siquiera me atrevería a decir que el a favor es la opción del Partido Republicano, porque hasta ese partido se quebró vinculado al plebiscito. O sea, su senador más votado, su único senador, renuncia, se va, dice que va a armar otro movimiento en el momento de la discusión de este plebiscito. Entonces yo veo mucha gente de la favor que le dice a la gente del en contra: oye, tú votas igual que los comunistas. Y como una especie de ofensa. Pero a la vez, la misma presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, cada vez que podía, en el tiempo que terminó el plebiscito el Consejo Constitucional, decía: tenemos un 47% de votos unánimes. Es decir, Beatriz Hevia se ufanaba de votar con los comunistas el 47% de las veces. Por otro lado, en el Congreso Nacional es innumerable la cantidad de veces, todos los días, en el Senado, en la Cámara, en que la derecha, Chile Vamos, el Partido Republicano, el Frente Amplio, el Partido Comunista, votan de la misma manera algo, porque realmente son proyectos muy transversales que son sin duda muy buenos para Chile. Entonces, la idea de votas con los comunistas, entonces estás mal, me parece profundamente sectaria, y creo que demuestra un poco la desesperación del a favor, que creo que también quedó patente cuando el presidente Boric, o sea, que frente a los indecisos, y tu pregunta, Leslie, es evidente que el a favor busca vincular la opción en contra con el gobierno del presidente. Y tanto así que la semana pasada el presidente estaba inaugurando un centro para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y no dijo nada vinculado a la Constitución, nada vinculado al proceso constitucional. Solamente dijo: hay que defender los derechos de las mujeres. Y el a favor salió a decir que el presidente había entrado en el debate constitucional. Entonces, ¿qué puede desprender uno de que cuando el presidente dice, en otro contexto, en un centro para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y él dice: hay que defender, no hay que retroceder en derechos, se interpreta como que está tomando opción por el en contra? Entonces creo que eso ha demostrado la desesperación, porque el en contra es profundamente transversal por los motivos que sea. Por la izquierda, por el en contra, centro, derecho, por el en contra. Pero también eso, no sé, creo, para preguntarle esto, Pablo, tal vez no tiene que ver también con un poco con el poco conocimiento del proceso. Escuchaba a Javier Macaya hace un par de semanas atrás que decía: la gente, uno va a hacer campaña y la gente dice: no, yo voy a votar en contra porque estoy en contra del gobierno, o voy a votar a favor porque en realidad creo que... voy a votar a favor porque estoy a favor del gobierno, no, como que no se identificaba la opción en contra a favor con el proyecto. Y eso no se deberá, en realidad, lo que te señalas tú recién, no se deberá más que bien a un desconocimiento del proceso, a un desconocimiento también, a un cansancio de la ciudadanía. Yo creo que en un inicio puede haber sido así, pero cuando uno revisa las encuestas, a pesar de que quedan indecisos, ya la mayoría sabe a lo que se refiere. O sea, en un inicio sí había mucha gente que estaba en contra del gobierno y estaba por el en contra, pero creo que eso ya se terminó. Fue un efecto inicial del vínculo del desconocimiento. Hoy yo creo que el aumento del en contra, además de su transversalidad, tiene que ver con que es un mal texto. O sea, Danilo Herrera, que ha estado acá también en buena costumbre y ha estado siguiendo todo el proceso constituyente, nos ha mostrado 3 o 4 errores. Entonces sabemos que el triunfo de la favor va a derivar en una serie de reformas, primero para arreglar los errores, segundo para arreglar los temas que no son consensos. Entonces abre un loop y abre un nuevo proceso, y creo que ha quedado claro que esto solo se cierra votando en contra. Bueno, Paz, quería consultarte, algo le comenté a Pablo cuando lo interrumpí, por la renuncia de Rojo Edwards y de un grupo de militantes al Partido Republicano, y donde ellos indican que van a formar un nuevo movimiento que dice, y estoy citando textual: libertario, republicano y de defensa de la chilenidad. ¿Cómo afecta este quiebre, esta fractura del Partido Republicano a todo lo que es el conglomerado de la derecha,
incluyendo todo lo que son los partidos de centro derecha también, en un contexto de una campaña que es muy álgida, una campaña donde el Partido Republicano lidera la discusión además en el Consejo de la discusión de la Constitución, y una campaña donde además la derecha se está mostrando o busca una imagen de unidad. ¿Cómo les afecta la renuncia de Rojo Edwards y todos los coletazos que trae después? Tienes un minutito, Paz, por favor. Estás apagada, estás muteada. Ay, sí, perdón. Hoy me está autocensurando, qué terrible. Oigan, miren, lo que pasa es que antes Álvaro me había pedido 2 ejemplos en relación a la infracción a la Constitución. Yo señalé uno que fue los retiros, que fue bastante icónico, pero no quiero dejar de señalar uno que es patente en este gobierno, que ha sido en aquellos casos en que se han decretado estos famosos funerales narcos y se ha enviado a los chiquillos al colegio en vez de reubicarlos en otro espacio o establecer medidas que permitan el ejercicio del derecho a la educación de esos chicos. Ahí existe una manifiesta infracción a la Constitución, una omisión y en un fondo un sacarle el poto a la jeringa. Entonces lo ha mandado para la casa más que para el colegio. Sí. Y ahí existe una abierta infracción a la Constitución por parte de este gobierno. Primero. Segundo, en cuanto al presidente Boric y su intervención en esto relativo a considerar que la propuesta del Consejo es un retroceso, yo invito a las personas que nos escuchan a revisar el texto y a darse cuenta que no solo la palabra mujer aparece en innumerables ocasiones adicionales y muchas más veces en la propuesta del Consejo que en la Constitución vigente, sino que además establece derechos concretos como por ejemplo el derecho a los cuidados, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en definitiva el equilibrio en la participación en los órganos colegiados del Estado, entre otras medidas que invito a las mujeres a revisar, porque en ningún caso la propuesta del Consejo es un retroceso, sino que todo lo contrario. Y por último, en relación al tema del Rojo Edwards, mira, a mí me parece importante y positivo, es más, que surjan nuevos movimientos de derecha en el sector. Eso primero que todo. Me parece que el movimiento libertario existe en Chile, particularmente no encabezado ni liderado por el senador Rojo Edwards. Yo tengo muchos amigos que son libertarios y que ojalá se pudieran organizar y formar un movimiento que permita contribuir a la defensa de la idea de la libertad. Eso es el primer punto. El segundo punto es que efectivamente, tal como señalaba Ruth Hurtado el día de ayer, Rojo Edwards, senador, se ha mantenido bastante alejado del partido durante harto tiempo, de manera tal que era bastante lógico este salto, esta decisión que él tomó. Yo le deseo todo el éxito del mundo, pero la verdad es que esa posición es minoritaria dentro del partido. De otra manera hubiese gatillado que muchos más militantes se hubiesen salido del partido. La verdad es que fueron 29 de miles de militantes que tiene el Partido Republicano. Él tomó su decisión. Bien, o sea, estamos en democracia, él es libre de pensar y decidir lo que él estime. Yo le deseo toda la suerte del mundo, también a los libertarios que nos escuchan, pero eso no quita que desde mi mirada y desde la mirada de la mayoría, sino todos más bien los partidos de la centro derecha y de la derecha en Chile van a votar a favor, porque es un buen texto para Chile y cierra este proceso, o al menos le quita en parte importante el piso a la ultraizquierda para refundar Chile, y eso a mí ya me parece un suficiente o un gran avance a considerar, estimado Álvaro. Oye, lamentablemente, Pablo, no vas a poder hablar porque se nos fue el tiempo y se acabó el programa. Corto. Sí, bueno, el presidente Boric nunca dijo que el texto fuera un retroceso para las mujeres. Dijo que no había que retroceder en derechos para las mujeres y a la favor se puso el poncho solito. Eso es todo. Muchas gracias, Pablo. Yo invito a la gente a revisar el texto. Hasta Muchas pronto. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.